Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paula y aquí hablamos de libros. Si visteis el vídeo la semana pasada, diréis, este no es el vídeo que tocaba, porque yo os dije que aquí iba a grabar un vlog de la Feria del Libro de Valencia, pero han pasado muchas cosas, entre ellas que uno de los días a los que yo iba a ir cerraron la feria por lluvias, porque fue catastrófico. Entonces, entre eso, la vida, etcétera, no grabé todo lo que quería grabar, así que nada, vais a tener la experiencia completa de la feria, pero solo por audio en el episodio del podcast de esta semana, que es desde la primera página, os lo dejo por aquí como siempre. También subiré algún reel a ver si consigo recopilar cosas que no lo tengo muy claro en mis redes sociales, que es Wordsbook, como siempre también. Así que nada, he pensado en este vídeo poder hacer como un repaso de todos los libros que me he leído desde enero, que sabéis que subí el wrap-up de enero y ahí se quedó. Ahí fue cuando el canal paró unos mesecitos, entonces os debo todos los libros que he leído hasta mayo, porque ya os traeré el wrap-up entero de mayo. He estado revisando Goodreads y la verdad es que no hay tantos. O sea, lo que os voy a enseñar en este vídeo podría ser perfectamente el wrap-up de una persona promedio de un mes, pero yo os lo voy a enseñar de febrero, marzo, abril. 3 meses, ¿vale, chicos? No pasa nada. Pero bueno, voy a hablaros de lecturas, así ya me pongo al día y empezamos. El primer libro que os voy a hablar es de El descontento. Y este libro, aunque tenéis la reseña en mi perfil de TikTok, que os dejo por aquí el user, como siempre, Wordsbook, todo claro. Aquí lo quiero hablar de manera más larga y distendida, que sabéis que por eso me gusta tanto YouTube. Y es que yo me leí El descontento en una época en la que me apetecía leer otro tipo de género. Empecé a leer al principio de año, que creo que esto sí que lo dije por aquí, un poco de ficción contemporánea, me apetecía leer como otras cosas diferentes. Y encontré este libro que yo lo único que sabía de él era que es un libro que habla de una protagonista que está harta de su trabajo, que no puede más con la vida y está en un bucle constante de angustia, ansiedad por el tema laboral. Entonces yo creo que esto es un mal de muchos en el siglo en el que estamos. Y justamente a mí en ese momento me pillaba en una época que me sentía muy representada con lo que era la trama o lo que yo sabía de la trama. Entonces dije, vale, después de Comerás Flores, que sí que tenéis mi reseña completa en el wrap-up de enero, dije, me voy a leer este libro. Me lo empecé, ya os digo, solo sabía eso. Y aquí conocemos a Marisa, que es la protagonista de esta historia, que como os digo, la pobre está fatal con su trabajo. Ella trabaja en una empresa en marketing y la verdad es que puede delegar mucho en compañeros, en gente de prácticas, etc. Y ella se pasa prácticamente el día metida en su despacho sin interactuar con la gente, a base de medicación, viendo todo el día YouTube para poder como para quitarse un poco de la cabeza los problemas y la situación que tiene. Entonces yo cuando empecé a leer el libro dije, vale, me gusta tal. Os voy a contar ahora, o sea, esto es como lo más importante del libro, ¿vale? El hecho de que tenemos a Marisa, que trabaja en marketing, que está la pobre que no puede más con su vida. Ella visualiza su día a día de decir, estoy 8 horas en un despacho, no me gusta, me produce desasosiego tener que ir a trabajar. Bueno, fatal, ¿vale? Esto es lo único que tenéis que saber del libro para poder adentraros o no. Ahora, mi opinión personal. Mi opinión personal es que yo tenía la sensación de que había llegado al 60% del libro y no había pasado nada. En ese 60% lo único que había era un bucle constante de Marisa, sus quejas con el trabajo, algunas situaciones puntuales con compañeros de trabajo que sí que era como, ostras, esto es heavy, pero más allá de eso no había pasado nada. No sé, yo me sentía un poco decir, no sé, como que esperaba más el libro. ¿Qué pasa? Que cuando llega al 60%, a la protagonista, donde hay como aquí un giro de trama, que esto no es spoiler porque lo pone en la sinopsis, es que le dicen que tiene que irse un fin de semana a un team building con la gente de su empresa. Entonces, claro, ella piensa de, joder, ya tengo aquí suficiente de lunes a viernes con mis compañeros en esto, como para encima tener que dejar mi casa el fin de semana e irme con todos ellos a no sé dónde, como una especie de retiro. Vale, yo pensaba que esa parte del retiro le iba a dar vida e iba a ser como lo que me faltaba de ese 60% que os digo que tenía la sensación de que no había pasado nada. Vale, pues sí, o sea, hay una volada de cabeza enorme porque pasan un montón de cosas que yo flipé, pero ¿cuál fue para mí el problema? Que yo no empaticé nada con las decisiones de la protagonista. O sea, de repente empecé a ver ahí un cacao mental, no sé, o sea, se le va la cabeza, literalmente. Y hay un montón de decisiones que a mí no me gustaron nada, no pude empatizar y el final me pareció catastrófico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una opinión un poco rara, porque en el 60% no había pasado nada, lo pongo entre comillas, ¿vale? No había pasado nada, pero en cierta manera yo me sentía representada con la protagonista, entendía el desasosiego, entendía la angustia de decir todos los días aquí, tantas horas, dedicar mi vida al trabajo, etcétera, etcétera. Hasta ahí bien.
pero cuando empiezan a pasar cosas no me gustó nada. Yo le puse 3 estrellas en su momento, pero creo que ahora le bajaría a 2, sinceramente. No me gustó, sé que es un poco unpopular opinion, o sea, no os dejéis llevar solamente por esa idea porque sé que a muchísima gente le ha gustado mucho, pero a mí ya os digo que lo que me falló fue el final. No sé, sé que hay gente que se ha reído, yo no me reí nada. Fue una lectura un poco decepcionante, pero no me arrepiento nada de haberla leído porque, bueno, creo que es una lectura diferente, me sirvió para hacer reflexión, así que no fue lo que yo quería, pero ya os digo que creo que es bastante unpopular mi opinión porque he visto muy buenas reseñas y a la gente le ha gustado mucho. Así que si lo leéis, pues ya me contaréis a ver qué tal. O si lo habéis leído, contadme también. Del siguiente libro que os voy a hablar es de Santas, que es el segundo libro de Patricia Bárcena. Yo no sé si lo llegué a contar por aquí, pero esta era una de mis novedades más esperadas del año pasado, porque os voy a contar la historia con este libro. Yo este libro lo quería en tapa blanda, ¿vale? Porque la balda que tengo aquí justo detrás es toda la balda de Umbriel y yo soy muy fan de la tapa blanda. ¿Qué pasa? Que este libro no salía en tapa blanda. Yo me quería esperar porque pensaba que iban a sacar como primero unos cuantos, un número pequeño en tapa dura y luego ya tapa blanda. Y dije, bueno, pues me espero, no pasa nada. No pasó. Entonces yo me lo compré en tapa dura, me llegó el libro y justo gané un sorteo con este libro. Entonces dije, vale, es perfecto, devolví el otro, tenía este, que viene firmado, a ver, como la firma general que se hizo con la preventa de Mabook y luego aquí ya dedicado, ¿vale? Y luego con este libro fui a la presentación en Imperio, que me encantó la experiencia porque ya sabéis que Imperio es la librería de Valencia, que es mi librería favorita. Entonces yo dije, vale, pues Patri es una chica que me cae muy bien, me encanta, yo me leí Hijos Dorados que me flipó, este libro tenía muy buena pinta, voy a ver si puedo mover un poco que Patri venga a esta librería. Y así fue muy guay, o sea que muy agradecida. ¿Y qué os cuento? Yo este libro me lo empecé en diciembre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando me lo empecé me puse mala. Entonces, o sea, no con el libro, evidentemente, me puse mala, estuve bastante mala mucho tiempo y ya luego empecé con los de la asistenta, tal, que esto sí que os lo he contado por aquí, y al final pues el libro lo fui dejando. Pero yo cada libro que me empezaba me acordaba que tenía Santas empezado sin... y lo quería continuar. Entonces creo que fue justamente después del descontento, no sé si fue febrero o marzo por ahí, dije, vale, ya ha llegado el momento. Me habría leído unas 50 páginas, tampoco mucho, pero evidentemente quería continuarlo. ¿Y qué me ha pasado con este libro? Bueno, le he puesto 4 estrellas, ¿vale? Adelanto que ha sido muy buena lectura. Aquí tenemos un Dark Academia que ocurre en Edimburgo en 2001 y tenemos a Rust y a Agnes. Son dos personajes muy diferentes en principio, pero luego tienen sus similitudes y cada uno tiene una vida alejada de la otra. Y aquí tenemos la figura de las santas. La figura de las santas es una figura eclesiástica, una figura de la iglesia, que hay una parte de la población que cree que existen y hay una parte que no. Entonces están los negacionistas y los que sí que aprueban o sí que defienden esta idea. Agnes se sitúa en una de estas vertientes y Rust en la otra. Por diferentes motivos ellos se encuentran y sus caminos se entrelazan, aunque tienen ideas diferentes, pero se necesitan, en cierta manera. Entonces, a mí este libro me parece brillante. O sea, yo creo que la idea de las santas, o lo que representa este libro en general, es de las ideas más increíbles y novedosas que yo he visto en la vida. Y os voy a hacer un pequeño Kit Kat. El otro día soñé que estaba dentro de este libro, o sea, este libro me lo leí en marzo, ¿vale? Pues yo, creo que fue antes de ayer, soñé que estaba dentro de este libro y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? O sea, que para que veáis que es de las cosas, no sé, como más increíbles, más originales, más tal, que he visto. Porque, ya os digo, nunca había visto una trama parecida, han metido esto de la iglesia, que al final es un tema que puede ser bastante controversial, entonces ya os digo que para mí Santas fue una bola de cabeza. ¿Y por qué le he puesto 4 estrellas en vez de 5? Porque a mí se me hizo un poco lento. No como algo negativo, en el sentido de que se me hiciera aburrido, porque creo que no ha sido eso en ningún momento, pero sí que es verdad que no tenía un ritmo muy... Yo de lectura, me refiero, no como el libro como tal. Yo no tenía un ritmo de lectura muy ligero y el libro creo que a veces le faltaba un pelín de, venga, ¿sabes? Como que pase antes. Pero igualmente me flipó y ya os digo que para mí 4 estrellas es una nota súper alta. Sí que lo comparo con Hijos Dorados porque, hablando de estos dos libros, ¿vale? Hijos Dorados a mí fue el primer libro con el que yo descubrí el Dark Academia y me flipó, le puse 5 estrellas, estaba fascinada con este libro. Entonces, no es que esperara lo mismo, porque al final entiendo que son historias diferentes, pero sí que os puedo decir que para mí Patri es una autora nacional impresionante.
Entonces, con la idea de Sanctas, comparación con Hijos Dorados, creo que Sanctas es 1000 veces más original y 1000 veces más... No sé, es que no sé cómo explicarlo, pero como increíble, vamos a dejarlo en increíble, ¿vale? Pero es verdad que el ritmo y el enganche me enganchó más Hijos Dorados que este. Pero igualmente es un libro muy bueno, que creo que si queréis leer algo fuera de lo común, diferente, con esa parte de Dark Academia, de obsesión y tal, creo que este libro os puede gustar mucho, sabiendo lo que os vais a encontrar, que al final es un libro que no es que estén pasando cosas todo el rato, que se para en los detalles y eso, para que simplemente lo sepáis, pero es muy buen libro y yo estoy muy contenta con la lectura y la verdad es que la edición, mirad, esta es de Amabu, que es con la tapa, pero si no tenéis esto aquí, que es impresionante. Así que nada, yo os lo recomiendo mucho y ya me contaréis si lo habéis leído. El siguiente es uno de los libros de mi estantería con la portada más bonita, que os estoy hablando de La caída de las brujas, de Belén Martínez. Yo soy muy fan de Belén Martínez y este libro estaba deseando leerlo. Me lo compré el año pasado en la Feria de Madrid, lo cual va a hacer ya casi un año, y yo lo tenía ahí en la estantería. Y a mí, entre uno de estos, yo no sé si fue entre el descontento, el Tres Santas, no sé, pero que yo lo vi y dije, yo este libro me lo tengo que leer ya. Y me ha flipado, os adelanto que son 5 estrellas como una catedral, porque Belén Martínez no defrauda nunca. Yo me he leído 4 libros de Belén Martínez y en los 4 le he puesto 5 estrellas. Me parece... es que, ¿sabéis lo que pasa? Que es que en España tenemos unas autoras nacionales que son impresionantes. Entonces, yo no me canso de recomendarlas. Yo leo el 90 o 80, por si acaso, 80% de mi estantería son nacionales porque me flipan. Y Belén Martínez me parece de las mejores. Así que bueno, aparte de esta portada increíble, tenemos La caída de las brujas, que aquí tenemos a Violet Tennyson, que ha perdido a su familia, ha perdido su ciudad y tiene que hacer un viaje en el tiempo para poder rectificar los errores de otras personas. No os puedo decir más porque eso es una tercera parte, que es verdad que es la historia de otros personajes, pero aquí aparecen personajes de los otros libros, que son estos libros de aquí, El vals de la bruja y El alma del brujo, para que los veáis los 3 juntitos. Mirad qué monos. Bueno, los voy a enseñar por orden. Así, así y así. O sea, son lo más. Entonces, no os puedo contar mucho de este porque os haría spoiler de estos dos, pero un matiz que a mí me pasó, que os lo recomiendo, es que ya que están los 3 libros fuera, que no tardéis mucho tiempo en leer uno u otro, porque yo de este que me lo leí al principio ha pasado como 2 años, 2 creo, entonces siento que estaba un poco perdida al leer este libro. Me tocó ver reseñas antiguas de gente de estos 2 libros para acordarme de cosas. Entonces eso me hizo estar un poco descolocada, pero ya en cuanto cogí el ritmo, pues como siempre, o sea, un enganche total. Amo a Belén Martínez. Este libro es... ¿Cómo os digo? Es que fue tan bueno, fue como volver a esa magia que crea Belén, que es increíble, porque yo El vals de la bruja fue el primer libro que me leí suyo y me fascinó. Entonces es como volver a casa, ¿sabéis? Entonces está muy guay, yo disfruté muchísimo, estaba muy enganchada y me dieron ganas de volverme a leer estos 2 libros, pero dije, vale, Paula, tienes demasiados pendientes, ya te los leerás de nuevo, porque yo soy muy fan de releer libros si te apetece y si tienes como esa cosa que te llama la atención. Entonces yo sé que estos 2 libros, igual este no porque ya lo tengo más reciente, pero estos 2 libros me los voy a releer en algún momento. Así que sin duda os lo recomiendo. Aquí tenemos brujas, tenemos magia negra, tenemos a los sangre negra, o sea, está muy bien. Está ambientado en Londres, entonces, pues bueno, tenéis esa parte de urban fantasy, ¿sabéis? Pero con magia, con elementos, con personajes que te vuelan la cabeza. Yo aquí amo a los animales que aparecen, que tienen un significado especial. Ya los veréis si los leéis. Así que nada, sin duda, este libro ha sido de las mejores lecturas que he tenido este año. Y el último libro que os voy a enseñar, porque ya os adelantaba que no iba a ser un vídeo muy largo, porque no he tenido tantas lecturas como me hubiera gustado, os voy a hablar de uno de los libros más bonitos de mi estantería. Ya os vengo hablando de La caída de las brujas con una portada increíble. Y este libro que tengo aquí, yo ya me lo he leído, evidentemente, pero es que no he parado de recomendarlo desde entonces y os voy a hablar de Give Me Butterflies. Mirad qué pasada de libro. O sea, es impresionante, de In Love. Muchísimas gracias. Este libro lo tengo gracias a un evento que me invitaron, que fue el evento más guay que yo he ido en mi vida. Yo me sentía una niña pequeña ahí dentro, porque yo sí que había ido a eventos de presentaciones y tal, pero es que esto fue presentación, taller, cena, o sea, yo me quedé fascinada, fue lo más. Y es que le tengo como mucho cariño a este libro porque es como el primer evento tocho que he ido, entonces yo ya iba muy contenta con este libro, ¿vale? A la hora de leerlo.
Y le tengo un cariño especial, primero por lo bonito que es, segundo por lo mucho que me ha gustado y tercero por el gran evento al que fui, o sea que muy feliz. Y este libro nos lo presentaron en el evento como un libro STEM, ¿vale? Que eso significa que está ambientado en el mundo de la ciencia y con muchas vibes de Ali Hazelwood. Yo soy muy fan de Ali Hazelwood. Entonces, claro, cuando te dicen estas cosas, puede ser un arma de doble filo, porque puede ser algo que te diga, ¡buah, qué hype! Ya voy con esa idea, pero claro, eso está muy guay, pero puede ser que te decepcione o puede ser que, por el contrario, te guste mucho y yo, por suerte, estoy en el segundo grupo y es que me ha flipado este libro, o sea, de verdad, no me voy a cansar de recomendarlo. Os voy a hablar un poco de él, ¿vale? Aquí tenemos a Millie, que es entomóloga y estudia a los bichitos. Y luego tenemos a Finn, que es astrólogo. Entonces, ellos trabajan juntos en un museo, aunque cada uno en sus secciones. Y han tenido algún que otro encuentro, que más que encuentro podría llamarse encontronazo, porque no han tenido mucha suerte en sus interacciones. Millie está optando para ascender en un puesto y resulta que Finn, nuestro protagonista, que aparte de ser muy guapo, es muy grumpy, está dentro de ese comité. Entonces, claro, es como, uff, madre mía, qué dilema tengo. ¿Qué pasa? Que donde vemos aquí a un personaje grumpy como es Finn, poco a poco nos vamos dando cuenta de que no es tan grumpy y ellos empiezan a hacerse amigos. Que luego pasan cositas, ya sabemos. Pero aquí tenemos a estos dos personajes, que la química es brutal. Lo que me gustó mucho de esta historia es que, aparte obviamente de todo el mamarracheo, de todas las escenas de spicy, de toda la química que hay entre ellos, la tensión, etc., cada uno de ellos tiene una historia personal muy compleja, o bastante compleja por lo menos. Se me saltaron las lágrimas más de una vez, pero me gusta muchísimo porque los protagonistas se ayudan un montón. O sea, Finn es un apoyo muy grande para Millie y Millie es un apoyo muy grande para Finn. Y eso me ha parecido tan tierno, más allá de toda la parte romántica, el hecho de cómo cada vez se van quitando como esas capas, se van dejando ayudar, se van dejando querer, van perdiendo esos miedos. Me gustó muchísimo. Aquí hay dos personajes pequeñitos que no es que hacer mucho spoiler, pero son monísimas. Creo que le dan una chispa muy tierna al libro, aparte de la dureza. Pero bueno, fue un libro que a mí me ha gustado mucho. Es el libro que yo me leí después de acabar Proyecto Brooklyn, que ese ha sido el motivo por el que yo no he leído tanto, que es que he acabado mi primera novela. Inciso, ya os contaré más. Entonces este fue el libro que yo me leí justo después y obviamente pues lo he disfrutado mucho. Hacía tiempo que no leía como con tanta calma como con este, porque siempre estaba leyendo pero diciendo, madre mía, es que tengo que ponerme a escribir, tal. Entonces este fue con, he acabado el manuscrito, me voy a poner a leer y lo disfruté muchísimo. Le tengo un cariño súper especial y de verdad que si os gustan las comedias románticas, si os gusta el mamarracheo, si os gusta el spicy, pero con personajes profundos, con historias que te atrapan y os gustan las vibes de Ali Hazelwood, este libro es para vosotros. Y hasta aquí los libros que me he leído hasta mayo. Ya el wrap-up de mayo, como os he dicho, os lo enseñaré en un siguiente vídeo a final de mes. Espero ir aumentando lecturas porque tengo un montón de libros de colaboración que me hacen muy feliz y súper agradecida. Así que ya os iré contando. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Sabéis que a mí me encanta leer comentarios, o sea que si queréis contarme qué libros habéis leído, si queréis contarme si habéis leído alguno de estos, si os han gustado, si no, todo esto, todo lo que sea comentar, a mí me encanta. O sea que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber llegado al final del vídeo. No olvidéis de suscribiros, que me hace mucha ilusión. Y como siempre, nos vemos todos los domingos a las 12 en el canal. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.